Mi hija se tiró de la escuela diciendo que yo le pegaba, pero la traté como a una princesa. No lloré. Mi hija de 5 años se tiró por la ventana de la escuela. Yo no tenía prisa, pero su profesora estaba fuera de sí. No dejaba de llamar y mandar mensajes diciendo que mi hija estaba muerta y que tenía que ir a la escuela lo más rápido posible. Simplemente apagué el celular y me puse a ver una maratón de pelis para relajarme. La última vez que recibí esa llamada de la profe, salí corriendo como loca hasta la escuela, solo para ver el cuerpo frío y sin vida de mi hija. La profesora dijo que antes de tirarse, mi hija no paraba de llorar, diciendo que su mamá le pegaba todo el tiempo, que ya no aguantaba más y por eso se lanzó. Hasta mi esposo me acusó de maltratarla en casa, pero yo trataba a mi princesita como a una reina. Jamás le habría levantado la voz, mucho menos la mano. Aunque todos me señalaban, el forense levantó la blusita de mi hija y vieron una maraña de cicatrices por todo el cuerpo, viejas y nuevas. El forense dijo que había sufrido malos tratos durante mucho tiempo. En ese momento, me marcaron como un monstruo, una asesina de niños, sin oportunidad de defenderme. Mis padres fueron expuestos, mi tienda quebró y murieron amargados, encerrados en casa. Y yo, fui arrestada y golpeada hasta la muerte. Incluso al morir, no entendía por qué mi hija querida, a la que tanto consentía, se tiraría de un edificio llena de moretones. Y entonces desperté, el mismo día en que ella murió. 1. Amor, ven a desayunar. Hice ese especial tuyo. Tienes que probarlo. Marcos, siempre dulce y cariñoso, trajo mi plato y lo puso frente a mí. Su sonrisa tranquila de siempre me dio escalofríos. Marcos era mi esposo amo de casa. Se quedaba en casa cuidando de todo, de mí y de nuestra hija. Con los años, siempre atento, meticuloso, como si fuéramos su mundo entero. Mis amigas siempre decían que había ganado la lotería con él, un hombre dulce, perfecto, y yo también lo creía. Hasta la vida pasada, donde me miraba con odio, llamándome madre cruel, abusadora. Nunca imaginé que ese marido tan tranquilo y gentil escondiera un lado tan oscuro. ¿Estás bien? Estás en las nubes. Anda, come. Marcos agitó la mano frente a mi cara. Tragué la duda y la rabia, y me senté a la mesa. Miré a mi hija, del otro lado, tomando leche. Se me llenaron los ojos. Era hoy. Después del desayuno, ella iría a la escuela, y se lanzaría. La última vez, lo único que vi fue su cuerpo. La abracé llorando hasta quedarme sin sentir nada. Pero la profesora me apuntó con el dedo, diciéndome que dejara de fingir. Estaba en shock. Decía que mi hija se suicidó porque yo la maltrataba, que la niña decía que prefería morir antes que volver a casa. Cuando intenté defenderme, Marcos corrió a la escuela. Pensé que vendría a apoyarme, a limpiar mi nombre. Pero no. Se puso rojo de rabia y me gritó delante de todos. Desde que entré en esta casa solo he escuchado gritos y golpes. Nunca me respetaste. Nunca me trataste como un ser humano. Aguanté por nuestra hija. Siempre te dije, trátame como quieras, pero ¿por qué hacerle daño a ella? Te supliqué tantas veces. ¿Por qué? ¿Por qué la llevaste a esto? Sus palabras venían cargadas de veneno y lágrimas, pintándome como un monstruo que disfrutaba lastimar a los demás. Mis intentos de explicarme fueron ahogados por los gritos de la multitud. Luego vino el forense, levantó la blusita de mi hija y mostró las cicatrices, nuevas y antiguas. Dijo enseguida que eso era señal de abuso prolongado. Ni un tigre se come a su cría. Esta mujer es peor que un animal. Gente así no merece tener hijos, ni marido, ni vivir. Pobrecita la niña. Nació y murió en manos de un monstruo. Una madre así, dejarla viva es ensuciar el mundo. Las pruebas estaban en mi contra. La gente gritaba, me insultaba, me tiraban basura, piedras. Querían matarme ahí mismo. Me esposaron y me llevaron a la comisaría, con todos llamándome monstruo, víbora, padre desgraciado. Internet explotó. La gente me maldecía, deseaba mi muerte. Mis padres fueron perseguidos, lo perdieron todo. Encerrados en casa, los atacaban con pintura y estiércol cada vez que salían. Murieron ahí, y nadie encontró los cuerpos hasta que fue demasiado tarde. Y yo morí golpeada en la cárcel. Aún al final, no entendía por qué mi hija, mi princesita, se lanzaría así, llena de marcas.
el dolor de esa vida seguía quemando. Pero esta vez, iba a descubrir qué fue lo que realmente pasó. 2. Tomé mi desayuno como si fuera un día normal. Cuando Marcos iba a llevar a nuestra hija a la escuela, lo interrumpí. Su pelito está despeinado. Déjame arreglarlo. Llevé a mi hija al baño, cerré la puerta y le levanté la blusa. Su cuerpo estaba lisito. Ni un moretón. Nada. Muy distinto al cuerpo lleno de cicatrices que recordaba. Entonces, ¿dónde empezó todo a ir mal? ¿Cómo podía ser que, en pocas horas, ella estaría toda golpeada? ¿Ya terminaron ahí? Se va a hacer tarde. Marcos golpeó la puerta, apurado. Abrí y lo miré directo a los ojos. Hoy la llevo yo. Marcos pareció confundido, pero sonrió. Está bien, amor. Si quieres... Se dio la vuelta y empezó a limpiar la mesa, sin decir más nada. Su comportamiento era tan normal que parecía inocente, pero eso solo me desesperaba más por descubrir la verdad. En el camino a la escuela le pregunté: «Hija, ¿está todo bien contigo en la escuela? ¿Alguien te está molestando?» Ella sonrió. «No, mami, soy súper popular. Todos quieren jugar conmigo». Guardé silencio por un momento y continué. «¿Y los profesores? ¿Te tratan bien? Son todos buena onda. La directora siempre me cuenta cuentos y me da regalitos». Su respuesta fue rápida, con esa carita alegre brillando de felicidad. Estacioné el auto y la miré. «¿Y mamá? ¿Cómo te trata mamá?» Sus ojitos brillantes se agrandaron y respondió enseguida: «Tú me tratas muy bien, mami». Y me dio un beso en la mejilla. «Te amo más que a nada». La abracé fuerte, sin poder decir una palabra. Luego la llevé hasta la escuela. La profesora ya estaba esperando afuera. «Hola, señora Ramírez. Qué lindo verla por aquí». La profesora sonrió mientras tomaba la manita de mi hija. «Hoy tengo la agenda más tranquila». Le devolví la sonrisa, observándola. Se agachó e hizo cosquillas en la nariz de mi hija. «Mira cuánto te quiere tu mami. Vino contigo, aunque siempre está tan ocupada». Su actuación era cálida, sincera. Hasta sus ojos parecían llenos de cariño. No parecía para nada una manipuladora falsa, y eso me confundía aún más. En la otra vida, tenía una buena relación con la profesora. Era amable y adoraba a los niños. Siempre intentaba invitarla a almorzar, para agradecerle por cuidar tan bien a mi hija, pero ella siempre se negaba, diciendo que solo hacía su trabajo, que no necesitaba nada a cambio. Siempre la consideré una excelente profesora, justa y dedicada, pero pocas horas después, fue ella quien me acusó públicamente de ser una madre cruel, que maltrataba a su hija. Realmente no entendía qué había salido mal. 3. Faltaban 3 horas para el momento en que mi hija se lanzaría, y yo aún no podía entender qué estaba pasando. Solo imaginar a mi niñita feliz convirtiéndose en un cuerpo sin vida ya me hacía sudar frío. La última vez, todo pasó tan de golpe. Me quedé paralizada, sin poder hacer nada. Pero esta vez no. Esta vez lo iba a impedir. Después de conversar un poco con la profesora, me fui. Pero no me alejé. Me quedé cerca, vigilando. Esperé hasta que cerraran la escuela y comenzaran las clases. Me senté en el auto, dándole vueltas al asunto. ¿Por qué me llamaron monstruo si no hice nada? ¿Por qué mi hija salió de casa perfecta y, horas después, estaba muerta y llena de marcas de malos tratos antiguos? ¿Por qué Marcos y la profesora, que parecían buenas personas, cambiaron por completo y me acusaron de cosas horribles que nunca hice? Esas preguntas daban vueltas en mi cabeza y no me dejaban pensar con claridad. Sabía que algo no cuadraba, pero no podía encontrar el origen. Todo se había salido de control, así que traté de volver atrás, recordar la vida pasada y buscar la pieza que faltaba. Después de 40 minutos pensando sin parar, hizo clic. Llamé a mi asistente. «Mira, necesito que investigues algo para mí. Es urgente». Esperé en el auto, con el corazón acelerado. Necesitaba saber si estaba en lo cierto. 10 minutos después, me devolvió la llamada. Mientras hablaba, mi mano temblaba sujetando el celular. Era exactamente lo que había imaginado. Le hablé con firmeza. «Necesito que resuelvas esto ahora, cueste lo que cueste. Y recuerda, nadie puede enterarse de esto». Después de la llamada, me fui del lugar. 2 horas más tarde, la profesora empezó a llamar sin parar, completamente desesperada. Como no respondí,
empezó a mandar mensajes. Señora Ramírez, ocurrió una tragedia. Su hija se lanzó del edificio de la escuela. Tiene que venir ahora, por favor. ¿Por qué no responde? Venga ya a la escuela. Los mensajes no paraban de llegar. Yo solo apagué el celular otra vez y volví a mi película. Media hora después, terminó. Encendí el celular y ya me estaban destrozando en redes sociales. Hasta había un live. El lugar, la escuela de mi hija. En el video, la profesora lloraba frente a la cámara. Era tan dulce. Todos aquí la querían. Profesores, alumnos, todos. Solo no puedo entender cómo una madre puede tratar así a una niña tan buena. Ella me dijo que prefería morir antes que volver a casa. Pensé que era una broma. Nunca imaginé que lo haría de verdad. Solo tenía 5 años. ¿Qué dolor tan grande debía estar sintiendo? Llamé a su madre más de 12 veces y ni contestó. ¿Cómo alguien puede ser tan fría? Entonces la profesora puso un audio. Era mi hija, hablando bajito. Señorita Jiménez, ¿puedo darle todos mis dulces? Por favor, no me haga volver a casa. Mi mami me pega todos los días. Me da mucho miedo. No quiero volver. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y terror. La profesora también estaba a punto de llorar. La transmisión se volvió viral. Todos en el chat decían que era muy triste, que mi hija era un ángel y que yo era un monstruo. Marcos también apareció en el video, sosteniendo el cuerpo de nuestra hija y llorando frente a las cámaras. Ella es rica. Se cree mejor que nosotros. Le pega a nuestra hija. Nunca nos trató como seres humanos. Entonces se arremangó la camisa y mostró moretones en el brazo. Ya pensé en irme, pero me amenazó con quitarme a mi hija. Aguanté todo por ella, pero ahora hizo que nuestra hija se lanzara de un edificio. Odio haberme casado con un monstruo así, igualito que en la vida pasada. Marcos era convincente. Realmente parecía destrozado. El público se enfureció. Dios mío, ¿cómo puede ser tan asquerosa una mujer? Gente así no debería tener hijos. No merece vivir. Apuesto a que sus padres también son unos monstruos. Que Dios la destruya de la peor manera. Yo mismo quisiera matarla. Alguien que lo haga ya. Todo Internet tenía sed de sangre. Querían verme muerta. La conmoción pública fue gigantesca. La otra vez, cuando vi el cuerpo de mi hija, la traición de Marcos y el odio de las redes, me derrumbé. No pude defenderme. Fui arrestada y golpeada hasta morir. Y lo peor, mis padres murieron por mi culpa. Pero ahora, con todo repitiéndose, no sentía desesperación ni tristeza. Sentía que la venganza iba a ser dulce. Guardé el celular y fui hasta la escuela de mi hija. Vi a la multitud bloqueando la entrada y sonreí. El show estaba a punto de comenzar. No fue fácil mirar a todos desde la multitud aquel día frente al colegio. El sol caía fuerte sobre Madrid, pero yo no sentía calor. Sentía otra cosa. Algo frío, afilado, que se arrastraba dentro de mí como una serpiente a punto de atacar. Los vi llorando, gritando, pidiendo justicia. Vi a Marcos con mi hija en brazos como si de verdad la hubiera amado. Como si no hubiera tenido nada que ver con lo que pasó. Vi a la señorita Jiménez apretando un pañuelo contra la boca, los ojos rojos, su voz temblorosa en esa transmisión en vivo. Y vi cómo el mundo entero se tragó la mentira. Y yo me tragué mi rabia. Esta vez no iba a permitir que me destruyeran, porque ahora conocía las reglas del juego y tenía memoria de cada trampa. Esa misma noche, después del accidente, volví a casa como si nada. La policía me interrogó brevemente. Les mostré los mensajes de la profesora, les hablé del comportamiento extraño de Marcos. Me puse el disfraz de viuda dolida, y ellos, claro, se tragaron el cuento. El verdadero espectáculo empezaba después. A las 3 de la mañana me senté frente al ordenador con una copa de vino y empecé a armar lo que yo llamé el dossier de la verdad. Tenía fotos del cuerpo de mi hija sin marcas, antes de irse al colegio. Tenía grabaciones escondidas de Marcos hablando en voz baja por teléfono. Tenía acceso a las cámaras de seguridad de nuestra urbanización. Y tenía una sospecha clavada como una espina en el pecho. Marcos no actuaba solo. El primer paso era sembrar la duda. Y para eso, necesitaba ayuda. «Eva», dije por teléfono. Su voz al otro lado se quebró al oírme. «Dios mío, ¿cómo estás? ¿Te enteraste? Lo de Clara
lo siento tanto. Eva había sido mi mejor amiga en la universidad, pero nos habíamos distanciado por culpa de Marcos. A él nunca le gustó que yo saliera sin avisar, que tuviera amistades que él no podía controlar. Pero ahora necesitaba su mente, su capacidad para ver lo que otros no ven. Quiero que vengas a casa. No puedo confiar en nadie más. Colgó sin responder, pero media hora después tocó el timbre. Cuando le abrí la puerta, sus ojos me escanearon de arriba abajo. Me abrazó, y por un instante se me cayó el escudo. Lloré en su hombro, pero solo por unos segundos. Luego volví a ser de piedra. «Te voy a mostrar algo», le dije, guiándola al despacho. Le conté todo. Le enseñé cada imagen, cada clip. Le mostré el calendario con la hora exacta en que todo se repitió. Eva no dijo nada al principio, solo observaba. Hasta que murmuró: ¿y si no fue solo Marcos? ¿Y si alguien más la obligó a decir lo que dijo? Exactamente eso es lo que quiero descubrir. Eva me ayudó a organizar el material, analizar conexiones, rastrear llamadas de Marcos. Y esa misma noche, encontramos algo que me heló la sangre. Una transferencia de 5.000 euros a una cuenta con el nombre de Fundación Escolar Luz Nueva. ¿Y eso qué es?, pregunté. Eva escribió rápido en el buscador: una ONG de apoyo escolar, fundada por la familia de la señorita Jiménez. Me quedé helada. Era la pieza que faltaba. No era solo una profesora confundida. No. Ella también tenía algo que ocultar. «Vamos a tirar de este hilo», le dije, mirándola a los ojos, «hasta que se deshilache todo». Eva asintió. Y así comenzó la verdadera caza. A la mañana siguiente, toqué la puerta del colegio como una madre en duelo. Llevaba gafas oscuras, el pelo suelto y una sonrisa amable. «Señorita Jiménez, ¿podemos hablar?». La mujer parpadeó, sorprendida. Luego abrió la puerta de su despacho. «Claro, señora Ramírez. Estoy aquí para lo que necesite». Nos sentamos, y por primera vez pude verla de cerca sin el filtro del dolor. Sus manos temblaban apenas. Había miedo en su mirada. No era culpa, era miedo. ¿Quién más sabía lo que pasaba con Clara?, pregunté, directa. ¿Perdón? No me hagas perder el tiempo, Jiménez. Sabes perfectamente que mi hija no tenía marcas al salir de casa. La profesora abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Su rostro se puso blanco. «Yo no puedo hablar de eso». «¿No puedes o no quieres?». Le lancé una foto impresa sobre su escritorio. Ella, saliendo de una cafetería, abrazando a Marcos. Fecha: 3 días antes de la tragedia. Ella miró la imagen. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. «No fue como tú crees», susurró. «Yo no quería... Él me dijo que...». Se interrumpió, mirando hacia la puerta como si alguien pudiera escucharla. «Él te obligó a mentir», afirmé. «¿Qué te prometió?». «No era por mí, era por mi hermana. Tiene cáncer. Él dijo que si colaboraba, la fundación pagaría el tratamiento». «¿Y vendiste la vida de mi hija por eso?». La profesora bajó la cabeza. «Frota, lo siento. Dios, lo siento tanto». La furia me ardía bajo la piel, pero no exploté. Aún no. Saqué el móvil del bolso y pulsé «Detener grabación». Le mostré la pantalla. «Gracias por tu confesión, Jiménez. Esto es solo el principio». Ella se echó hacia atrás en la silla, pálida. Y justo cuando salía del despacho, mi móvil vibró. Mensaje de Eva. «Encontré algo. Revisa esta dirección. Tienes que verlo con tus propios ojos». Abrí el mensaje. Era un video. Marcos, en el sótano del colegio, y lo que hacía allí, me arrancó un grito del alma. Cuando abrí el vídeo que Eva me había enviado, no sabía exactamente qué esperar. Pero lo que vi me rompió algo por dentro que ya estaba demasiado roto. Marcos, con una linterna en la boca, grabado por una cámara oculta, movía cajas en el sótano del colegio. Ese lugar que yo ni siquiera sabía que existía. No parecía saber que lo estaban grabando. Su respiración era pesada, como si cargara algo más que peso físico. Y luego lo vi. Sacó una caja larga, de madera oscura. Encima, una pegatina con el nombre de mi hija, Clara Ramírez Ortega. Mis manos temblaban. Marcos abrió la caja con cuidado.
Dentro, encontré algo que jamás pensé que vería: un vestido manchado de sangre, una muñeca rota, dibujos de Clara, y entre los papeles, un diario escolar con hojas arrancadas. «Hija de puta», murmuró Marcos en el vídeo, cerrando la caja con fuerza. «Menos mal que todo esto se va al fuego esta noche». Y luego, como si supiera que nadie lo escuchaba, se rió. Una risa vacía. Una risa que no reconocí, que nunca había salido del hombre con quien compartí cama durante 7 años. Paré el vídeo. Mi corazón no sabía si latir o detenerse. Llamé a Eva. Me contestó al primer timbre. «¿Lo viste?» «Sí. Tenemos que ir allí antes de que desaparezca todo». «¿A qué hora grabaste esto?» «Hace media hora. Usé una cámara que escondí en el sótano cuando fui a inspeccionar el colegio contigo». Él no la vio. «Perfecto. Me das la llave del acceso trasero esta noche. Iré sola». «¿Estás segura?» «Más que nunca». A las 2 de la madrugada, vestida de negro y con una linterna en mano, me escabullí por el patio trasero del colegio. Sabía que las cámaras de seguridad oficiales no apuntaban hacia el portón pequeño junto al jardín de juegos. Ya lo había verificado. La llave encajó con un clic que me hizo contener el aliento. Entré. Cada paso por los pasillos silenciosos era como caminar dentro de una pesadilla. Pero esta vez, era yo quien llevaba el control. Bajé al sótano por una escalinata estrecha. El olor era húmedo, a polvo y madera vieja. La caja seguía ahí. Me arrodillé, abrí la tapa y comencé a revisar. No había imaginado las marcas en el vestido. No eran solo manchas, eran cortes hechos con cuchilla, dibujados en forma de rayas, como si alguien las hubiera replicado, como si alguien hubiera usado ese vestido como modelo para las heridas que después aparecieron en el cuerpo de mi hija, las cicatrices, las que todos dijeron que yo había causado. Pero lo que encontré debajo me cortó la respiración. Un cuaderno, viejo, con la tapa casi destruida. Pero dentro había confesiones, escritas por Clara. Hoy el papá me dijo que si no decía lo que él mandó, la mamá iba a desaparecer. Yo no quiero que la mamá se muera, pero me duele el bracito. Él dice que si la mamá llora, es mi culpa. Yo no quiero que nadie se muera. Señorita Jiménez me regaló dulces, pero lloró también. Dijo que no me podía ayudar, que me portara bien, que si me tiraba, todo iba a parar. Mi hija había dejado todo por escrito. Cada palabra suya era una daga. No solo contra Marcos, también contra la profesora. Y contra mí misma, por no haberlo visto antes. Esa noche no dormí. Volví a casa con la caja. Escondí todo en mi armario, detrás de los abrigos que ya nadie usa. Y mientras el reloj marcaba las 5 de la mañana, me senté frente al ordenador y empecé a escribir. La historia completa. Cronológicamente, nombres, lugares, fechas. Y luego la subí a una nube protegida. Una copia fue enviada automáticamente a Eva. Otra, a una red de abogados especializados en violencia doméstica y abuso infantil. Sin firmar. Ahora tenía el arma, pero necesitaba el disparo. Y el disparo llegó, más rápido de lo que esperaba. A las 11:23 de la mañana siguiente, tocaron el timbre. Abrí la puerta. 2 agentes de la Guardia Civil estaban ahí. «Señora Ramírez», dijo uno de ellos con el rostro tenso. «Tiene que venir con nosotros. Hay una denuncia por allanamiento y robo de propiedad privada en el Colegio Santa Lucía, presentada esta mañana por el director y por su esposo, Marcos Ortega». Lo miré fijamente. Y por primera vez sonreí. «Claro, agentes, estoy lista». Pero lo que ellos no sabían es que esta vez yo tenía todas las cartas. Y Marcos estaba a punto de perder la partida. Sentada en la parte trasera del coche de la Guardia Civil, no sentí miedo, ni siquiera rabia. Sentí algo más crudo, más profundo. Una certeza fría, como si el universo, por fin, me hubiera dado las piezas para armar el puzzle que me destrozó la vida. ¿Puede explicarnos qué hacía en el colegio durante la madrugada, señora Ramírez? Uno de los agentes, el más joven, tenía una voz suave. Intentaba no parecer hostil, como si aún no supiera en qué casilla colocarme. ¿Madre dolida o criminal reincidente? Buscando respuestas, dije. Las mismas que ustedes ignoraron hace unos días. No respondieron. El silencio entre nosotros era espeso, incómodo.
Cuando llegamos a la comisaría de Chamartín, ya había periodistas esperándome. Cámaras, flashes, gritos. No entendía cómo lo sabían tan rápido. Pero algo dentro de mí lo intuía. Marcos. Era él. Siempre un paso adelante cuando se trataba de manipular la narrativa. Me metieron en una sala de interrogatorios sin ventanas. Fría. Metálica. Una cámara me apuntaba desde la esquina. Me ofrecieron agua. No la toqué. El oficial a cargo entró con un expediente grueso en la mano. Señora Ramírez, hemos recibido imágenes de usted entrando ilegalmente al colegio. También hay evidencia de que sustrajo una caja de materiales confidenciales pertenecientes a la institución. No son materiales, respondí con calma. Son pruebas. Pruebas de que mi hija no se suicidó por culpa mía. Pruebas de que fue forzada a mentir. El oficial levantó una ceja, pero no habló. ¿Y esa caja? ¿Dónde está ahora? No puedo decírselo. Entonces nos veremos obligados a registrar su domicilio. Lo miré, sin pestañear. Adelante. Pero sepan que si algo le pasa a esa caja, hay copias en la nube. Y personas con instrucciones muy claras. El silencio fue brutal. El oficial suspiró, cerró el expediente. Lo que está haciendo es peligroso, señora Ramírez. Está removiendo cosas que mucha gente quiere enterrar. Entonces escarbaremos más profundo. Me dejaron libre 5 horas después. Sin cargos, por ahora. No sin antes registrar toda mi casa. Claro, pero no encontraron nada. La caja estaba en otro lugar, en un sitio que solo Eva y yo conocíamos. El trastero abandonado del edificio donde estudiamos juntas. Un sitio olvidado por todos, menos por nosotras. Eva me estaba esperando cuando llegué. Tenía el rostro pálido. ¿Qué pasó? Lo intentaron todo, respondí. Pero no encontraron nada. Lo peor viene ahora. ¿Crees que Marcos irá más lejos? No tengo duda. Esta vez se va a desesperar. Y cuando un hombre así se desespera, comete errores. Tenemos que apurarnos, dijo ella y me pasó una carpeta. Encontré algo más. La carpeta estaba llena de documentos antiguos. Informes médicos, actas escolares, cartas. ¿Qué es esto? Marcos. Su infancia. Leí con el estómago encogido. Internamientos psiquiátricos. Conductas agresivas. Maltrato animal. Un intento de incendiar su propia casa a los 13 años. Y un expediente cerrado por presunto abuso sexual en el Colegio San Andrés, en Valencia. ¿Cómo nunca supe nada de esto? Porque su familia es poderosa. Borraron todo lo que pudieron. Pero alguien en San Andrés conservó copias. Un exprofesor. ¿Sigue vivo? Sí. Y aceptó hablar contigo. Dice que recuerda a Marcos perfectamente. Tomé el tren a Valencia esa misma noche. Necesitaba respuestas. Y las necesitaba ya. El profesor se llamaba Gregorio Lastra. 80 años. Retirado. Nos recibió en su piso del barrio de Ruzafa, rodeado de libros y polvo. «Usted es la esposa de Marcos Ortega», dijo apenas verme. Lo supe en cuanto vi esos ojos, y ese miedo disfrazado de fuerza. «No tengo miedo», le dije. «No más». Gregorio suspiró. Él era un chico brillante, encantador con los adultos, pero retorcido con sus compañeros. Lo encubrimos más de una vez. No sabíamos qué hacer con él. Lo pillaron abusando de un niño más pequeño en el vestuario. Lo negaron todo. Sus padres silenciaron a todos. Al niño lo mandaron a otro colegio y el caso se cerró. Me quedé en silencio. Lo más inquietante, siguió Gregorio, es que siempre decía lo mismo cuando lo confrontaban. Si me castigan, mamá va a sufrir. Si me dejan, todo estará bien. Yo la quiero mucho. Siempre hablaba de su madre como un escudo. ¿Y qué fue de su madre? Murió. Supuestamente se suicidó. Pero había rumores de que fue él quien la empujó por las escaleras. No supe qué decir. Sentí que el aire me faltaba. Marcos había repetido su historia. Había manipulado a su madre. Había silenciado a un niño. Y ahora había destruido a mi hija. Volví a Madrid con las manos sudorosas y la mente en llamas. Al llegar, mi móvil vibró. Un número desconocido. Contesté. «¿Señora Ramírez? ¿Quién habla?» «Soy la enfermera que atendía a Clara en la escuela. Hay algo que no puedo callarme más. Marcos vino a verme anoche. Me amenazó. Me dijo que si decía una palabra sobre las heridas de su hija, yo acabaría como su madre». «¿Qué madre?»
La suya. Él dijo que ya lo había hecho una vez y que lo haría de nuevo. Me quedé sin habla. Quiero hablar con usted, cara a cara, pero en secreto. Y le mostraré algo que guardé por miedo, algo que puede cambiarlo todo. Colgué. Las manos me temblaban. Y supe, sin lugar a dudas, que estaba cada vez más cerca del núcleo podrido de todo esto. Estaba a punto de descubrir la raíz del infierno. La enfermera me citó en un café pequeño, al sur de Madrid, en Lavapiés. Era de noche, y la calle estaba casi vacía. La gente que pasaba lo hacía rápido, con los abrigos apretados por el viento de invierno. Me senté en una mesa del fondo. Llevaba una bufanda alta, gafas oscuras y el pelo recogido, como si eso pudiera esconder mi rostro del mundo. Ella llegó con 20 minutos de retraso. Su nombre era Nuria. Pequeña, nerviosa, con el rostro cansado de quien carga secretos que pesan más que su cuerpo. «Gracias por venir», le dije. «No lo hago por usted», respondió sentándose frente a mí. «Lo hago por Clara, porque era una niña, dulce, y no merecía eso». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Sacó una carpeta del bolso y la colocó sobre la mesa. Cuando la trajeron a la enfermería, yo la revisé. No era la primera vez. Ya había venido antes, a veces con dolores en las costillas, o con marcas en la espalda. Siempre decía que se había caído. ¿Y nunca dijo otra cosa? Sí. Una vez, bajó la voz. Una vez me dijo: «Papá dice que no cuente nada porque si no, la profe se va a morir como la abuela». Mis uñas se clavaron en la palma de mi mano. ¿Y usted no denunció? Lo intenté. Hablé con la señorita Jiménez. Le conté. Pero ella me dijo que no me metiera, que estaban manejando el caso con psicólogos privados, que era un tema familiar delicado. ¿Y usted se lo creyó? No. Pero tenía miedo. Luego, cuando la niña murió, yo guardé esto. Abrió la carpeta. Dentro, copias de partes médicos, dibujos que Clara había hecho durante las visitas, y lo más importante, un informe médico no oficial, con fotos. Las marcas eran idénticas a las que el forense describió tras la caída. Marcas que, según ellos, eran antiguas. Pero estas estaban fechadas 2 semanas antes. Esto prueba que ya tenía heridas antes del supuesto abuso. Prueba que esas marcas no eran nuevas cuando cayó. ¿Quién más tiene esto? Nadie. Lo escondí por miedo. Pero, si me pasa algo, ya he dejado instrucciones. No le va a pasar nada, le aseguré. Pero voy a necesitar que hable frente a una cámara. Cuando llegue el momento. Nuria tragó saliva. Asintió, aunque la vi temblar. ¿Hay algo más? ¿Qué? El día anterior a la caída, la señorita Jiménez vino a verme llorando. Me abrazó y me dijo: «Perdóname, no puedo hacer nada. Me tienen agarrada». Yo pensé que hablaba de sus problemas familiares, pero ahora entiendo que se refería a Marcos. Él la controla, como los controla a todos. Mis pensamientos se aceleraron. Si Jiménez estaba atrapada, si Nuria tenía miedo, ¿cuánta gente más estaba silenciada? Y entonces me vino algo, una imagen, algo que Clara me había dicho meses antes, que en su momento sonó inocente. «Mamá, ¿tú también guardas secretos en el cuarto azul?» El cuarto azul. Mi hija hablaba de eso todo el tiempo. Pensé que era imaginación infantil. Pero ahora tenía sentido. Le pedí a Nuria que me dejara las copias de todo. Me las metí en el bolso como si llevara oro puro. Nos despedimos sin abrazos, sin más palabras, y fui directamente a casa, pero no a la que compartía con Marcos. Fui a casa de mis padres. El edificio estaba vacío. Mis padres habían muerto hacía poco, como consecuencia de toda esta pesadilla. La prensa, el acoso, los vecinos, todo les cayó encima como una plaga. Yo no había vuelto desde que los enterramos. La llave aún funcionaba. El aire olía a encierro y a pasado. Subí directamente al ático. El cuarto azul estaba al final del pasillo, cerrado con llave. Siempre lo estuvo. Recordé cuando era niña. Mi madre me decía que no entrara allí porque era donde guardaban las cosas del abuelo. Pero mi abuelo había muerto cuando yo nací. ¿Qué cosas eran esas? Fui a la cocina. Busqué las llaves viejas. Las encontré en el segundo cajón, justo donde ella siempre las guardaba. Cuando abrí la puerta del cuarto azul, la luz me cegó un instante.
Todo estaba cubierto de sábanas, como en las películas antiguas. Quité una tras otra, hasta que lo vi. Un baúl, grande, de madera negra. Lo abrí con cuidado. Y ahí estaban. Cartas, documentos y una caja con cintas VHS. Una de las cartas tenía el nombre de mi madre. Era para mí. Querida Inés, si estás leyendo esto, es porque todo salió mal. Tragué saliva. Tu padre y yo siempre sospechamos de Marcos, desde el primer día, pero no teníamos pruebas. Solo miedo. Él nos amenazó. Nos dijo que si no aceptábamos tu relación, haría algo irreversible. Pensamos que era un loco enamorado, pero luego descubrimos cosas, grabaciones, una mujer del pasado de Marcos que desapareció. Su propia madre, muerta en circunstancias extrañas. Mis manos temblaban. No sabíamos cómo protegerte. Pensamos que con distancia él se iría, pero no lo hizo. Y cuando Clara nació, supimos que todo era más grave. Por favor, hija, perdónanos. Perdónanos por no haber hecho más. Lloré. Lloré como no lloraba desde el funeral. Mi madre sabía, mi padre también. Y aún así, se callaron. Pero ahora todo estaba claro. Y yo no iba a callarme más. En ese mismo instante, recibí un mensaje de Eva. Inés, tienes que venir. Marcos acaba de salir del país. Se fue a Lisboa. No lo declaró. Nadie lo detuvo. Me levanté. La casa acababa de cruzar la frontera. Cuando llegué a Lisboa, la ciudad estaba envuelta en una neblina espesa que le daba a todo un aire de película antigua. Eva había conseguido la dirección gracias a un amigo hacker. Viejos contactos de la universidad que aún le debían favores. Marcos se estaba quedando en un ático lujoso en el barrio de Príncipe Real, con vistas al río Tejo, muy lejos de la imagen de viudo devastado que vendía en televisión. Yo llevaba una mochila con todo lo necesario. Cámara oculta, grabadora, documentos y una carta. Una carta escrita por mí, que no pensaba entregar hasta que todo estuviera donde debía. Sabía que acercarme a él podía ser peligroso, pero también sabía algo que él no. Esta vez, yo ya no era la mujer que temía su voz. Toqué el portero automático. Esperé. ¿Hola? Soy yo, Inés. Necesito hablar contigo. No he venido a discutir, solo... por Clara. Hubo un silencio tenso. Sube. El edificio olía a perfume caro y a silencio, el tipo de silencio que se construye con dinero y aislamiento. Marcos me abrió la puerta con la misma cara de siempre. Esa mezcla de dulzura y falsa vulnerabilidad que una vez me hizo creer que él era lo mejor que me había pasado. «Estás más flaca», dijo. «¿Has comido algo? No vengo a hablar de mí. Vengo a preguntarte por qué huiste». Me hizo una seña para que entrara. El lugar era impecable. Ni una prenda fuera de lugar, ni una huella, como si viviera en una vitrina. No huí, me vine a respirar. No aguantaba más la presión. ¿Y Clara? ¿Cómo respiraba ella cuando le apretabas el cuello? Vi su mandíbula tensarse. Caminó hacia el ventanal, fingiendo serenidad. No sigas por ahí. ¿Por qué no? Porque es cierto. No tienes pruebas. ¿No? ¿Y las grabaciones? ¿Los informes? ¿Las confesiones? Marcos se giró con una sonrisa amarga. ¿Y tú crees que alguien va a creerte? Inés, el mundo ya decidió que eres culpable. ¿Por qué te empeñas? Porque ya no tengo nada que perder. Le lancé una fotografía. Era de él, con Jiménez, abrazándola. La había ampliado, y se notaba claramente que ella tenía un hematoma en el brazo. ¿También la usaste? ¿La golpeaste? Él no respondió. Su silencio fue más ruidoso que un grito. ¿Y Clara? ¿Qué hiciste para convencerla de mentir? Era una niña, fácil de manipular. Solo necesitaba un poco de miedo y un poco de amor. Como tú. Sentí como todo dentro de mí se rompía. «Eres un monstruo», dije sin moverme. «No, Inés. Soy un hombre práctico. Me quitaste todo. El control, la atención, la calma. Solo hice lo necesario para recuperar lo que era mío. Ella no era tuya. Era mi hija. No, era mía. Y tú la destruiste porque no podías soportar que alguien la amara más que a ti». Marcos rió, y esa risa fue la confirmación final de todo. Saqué la cámara de la mochila. Grababa desde el momento en que entré. Esto
Esto va directo a la televisión nacional, a los medios, a la policía, al mundo. Y ahí cambió. Sus ojos se llenaron de un odio frío. ¿Crees que puedes ganar? No. Ya gané. Volví a Madrid esa misma noche. Mientras el tren cruzaba campos oscuros y ciudades dormidas, abrí el portátil. Subí el vídeo de Marcos a la carpeta compartida con Eva y lo envié a 5 periodistas que ya seguían mi historia. A la mañana siguiente, estaba en todas partes. Marido de la madre acusada confiesa su manipulación emocional sobre la hija. Exclusiva. Video inédito de Marcos Ortega exponiendo una red de abuso y engaño. Las redes estallaron. Algunos aún dudaban, pero la balanza comenzaba a inclinarse. Esa misma tarde, recibí una carta anónima. No tenía remitente. Solo decía, si sigues removiendo, terminarás muerta como tu hija. Y dentro, una foto. Yo, durmiendo en casa, tomada desde la ventana. Alguien me estaba observando, y estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Cuando vi la foto, sentí que todo se detenía por un segundo. Era yo, en mi salón, dormida en el sofá. La imagen estaba tomada desde afuera, entre las cortinas del ventanal. Alguien había estado allí, justo frente a mi casa, mientras yo dormía, indefensa. Revisé el sobre con manos temblorosas. No había huellas. Ni un solo rastro, solo la frase, si sigues removiendo, terminarás muerta como tu hija. Lo primero que hice fue llamar a Eva. Me respondió al instante. Estoy en camino. Esa noche dormimos juntas, con la casa cerrada, alarmas activadas y un cuchillo de cocina en la mesa de noche. No dijimos mucho. El miedo no se grita, se respira lento, se acumula como humedad en los huesos. A la mañana siguiente, fuimos a la comisaría con la carta, la foto y la denuncia. La policía parecía confundida, incómoda. No podemos confirmar que esto esté relacionado con el caso de su hija, dijo el agente, encogiéndose de hombros. ¿Y con qué cree que tiene que ver? ¿Con un admirador secreto? Respondí, seca. Nos dijeron que harían una inspección, que pondrían vigilancia preventiva. Pero yo sabía la verdad. No les importaba. Yo seguía siendo la madre loca que quiere limpiar su nombre. Decidí volver al colegio. Esta vez, no como madre, ni como víctima. Fui como una mujer en guerra. Entré sin avisar. La directora me recibió en su despacho, los labios apretados, los ojos fríos. Señora Ramírez, esto no es conveniente. Lo que no es conveniente es permitir que psicópatas usen este colegio como centro de operaciones. La interrumpí. ¿Dónde está la señorita Jiménez? De baja. Nervios. No ha vuelto desde que salió el vídeo. ¿Y Marcos? ¿Sigue en el patronato? La mujer bajó la mirada. Legalmente sí. No ha renunciado. Aún conserva poder de voto en las decisiones internas. Mi rabia crecía como fuego seco. Quiero una lista de todos los docentes, personal médico y administrativo que trabajaron aquí durante los últimos 3 años, y de todos los incidentes disciplinarios. No puedo darle eso. Entonces lo pediré por vía judicial. Ya he abierto un nuevo caso con pruebas suficientes para derribar esta institución. Y créame, no me temblará la mano si caen todos con ella. La directora finalmente cedió. Me fui con un sobre lleno de nombres. Entre ellos, uno me heló la sangre. Gabriel Mendoza. Coordinador de actividades extracurriculares. Psicólogo infantil. Contratado 1 año antes de la muerte de Clara. Eva y yo nos miramos cuando lo leímos. Ese nombre no me suena, dijo. A mí sí, respondí en voz baja. Gabriel había sido mi amigo de infancia. Un niño callado, siempre dibujando. Nos reencontramos fugazmente en una conferencia educativa, años atrás, justo cuando Clara empezó el colegio. Intercambiamos correos. Nada más, o eso pensé. Porque esa misma noche, al revisar los correos antiguos, encontré uno de él. Nunca lo había abierto. Fecha, 6 meses antes de la muerte de Clara. Asunto, lo que no ves. Inés, esto es delicado. Clara está diciendo cosas muy graves. No quiero alarmarte, pero me preocupa lo que está pasando en casa. He visto señales. Necesito hablar contigo. No con tu esposo. Contigo. A solas. Nunca lo abrí. Nunca lo leí. Estaba perdido entre correos del trabajo, notificaciones escolares y propaganda. Mi hija había intentado hablar.
Él había intentado advertirme. Y yo no lo vi. Buscamos su dirección. Vivía en una pequeña casa en las afueras de Alcalá de Henares. No contestaba al móvil. Así que fuimos. Cuando tocamos la puerta, nadie respondió. Pero escuchamos pasos. Rápidos. Nerviosos. Golpeé con más fuerza. «Gabriel, soy yo, Inés Ramírez». 1 minuto después, la puerta se abrió lentamente. Y lo vi. Había cambiado. Estaba más delgado, más pálido. Tenía los ojos como platos, como si no durmiera hace días. «No deberías estar aquí», susurró. «Te están buscando». «Lo sé. Y tú también estás en peligro». Me dejó entrar. Cerró la puerta con 4 seguros. Nos llevó al salón, y desde allí, al sótano. «No hay cámaras aquí, ni micrófonos». Eva lo miró con desconfianza. «¿Qué sabes tú que los demás no saben?» Gabriel nos miró. Sus ojos estaban llenos de algo que no pude definir al principio. Culpa y horror. Clara no fue la primera. El aire se cortó. Literalmente. Como si las paredes se hubieran estrechado. ¿Cómo que no fue la primera? Hay más niñas. Niñas que pasaron por el colegio, que también tenían marcas. Que también dijeron cosas, y luego desaparecieron. Sus familias se mudaron, o dejaron de hablar. O simplemente se fueron. Nos mostró carpetas, documentos, fotografías. Y entonces lo entendí. Marcos no solo quería destruirme. Formaba parte de algo más grande. Y Clara fue solo una entre muchas. «Gabriel», dije con voz ronca, «¿por qué no hablaste?» «Porque…» Su voz tembló. «Porque tengo una hija. Y Marcos me la iba a quitar. ¿Y ahora? Ahora no me queda nada que perder». Nos miramos. Y supe que, finalmente, ya no estábamos solas. Pero justo cuando iba a preguntarle por los nombres, por las demás víctimas, alguien tocó la puerta con fuerza. 1, 2, 3 veces. «¿Esperas a alguien?», pregunté. Gabriel negó con la cabeza, pálido. Y entonces, escuchamos la voz. «Gabriel, abre. Sabemos que están ahí dentro». Era Marcos. Había regresado. Y esta vez, venía por todos. Cuando escuché su voz, sentí como si el tiempo se rompiera. «Gabriel, abre. Sabemos que están ahí dentro». Marcos, lo dijo con esa calma calculada, esa voz que parecía acariciar pero escondía veneno. Gabriel me miró. Estaba blanco como una sábana. Eva fue la primera en reaccionar. «¿Tienes salida trasera?». Gabriel asintió con un gesto rápido y nos llevó por un pasillo estrecho hasta una puertecita de madera. Quedaba a un callejón lleno de contenedores. «¿Y tú?», le pregunté. «¿Vienes?». «No puedo. Si me voy, lo sabrán. Si me quedo, tengo una oportunidad de ganarles tiempo». «Gabriel, no te preocupes por mí. Llévate esto». Me metió una carpeta delgada entre los brazos. Apenas cabía en mi bolso. «¿Qué hay aquí?». Nombres, fechas, padres cómplices, profesores silenciados, una red y algo más, algo que los puede derribar a todos. Nos empujó hacia la salida y cerró la puerta tras nosotros. Corrimos por el callejón como si el infierno nos respirara en la nuca. No sé cómo, pero conseguimos llegar al coche sin que nos vieran. Eva arrancó con manos temblorosas. «¿Crees que lo matarán?». «No lo sé», dije sin atreverme a mirar atrás. «Pero si lo hacen, no será en vano». Esa noche no dormimos. Abrimos la carpeta juntos, en mi salón. Dentro, descubrimos lo impensable. Listas. No solo de las niñas del colegio, sino de otras escuelas. En otras ciudades, incluso en Portugal. Eran expedientes médicos, reportes de psicólogos, dibujos de niños con palabras aterradoras. Me duele ahí. El tío dice que es un juego. No quiero volver. Eva se llevó la mano a la boca. «Esto es una red». «Lo es», respondí. «Y Marcos está en el centro». Entonces, había más. Extractos bancarios, donaciones a fundaciones fantasma, viajes, nombres de políticos, empresarios. Todo estaba ahí. La última hoja era una lista de iniciales, con fechas al lado, algunas marcadas con cruces rojas. Eva señaló una con el dedo. CRO, 1302-2025, Madrid. ¿Eso es… Clara? Sí, dije, sintiendo un nudo en el pecho.
Era un registro de víctimas. Mi hija era un número más en una lista. Me prometí que no lo sería nunca más. Al día siguiente, fui directamente a ver a la periodista que me había contactado tras el video de Marcos. Se llamaba Teresa Llorente, joven, ambiciosa, con esa chispa en los ojos que solo tienen los que aún creen que decir la verdad puede cambiar el mundo. Le mostré todo. ¿Tienes idea de lo que es esto? Sí, respondí. El inicio de su fin. Ella se levantó de golpe. Esto no es un reportaje. Esto es una bomba nuclear. Si esto sale al aire, no habrá vuelta atrás. Te van a perseguir. Ya lo hacen. Pero no me importa. Quiero que el país vea esto. Quiero que lo vean sangrar en pantalla. Teresa me prometió que lo emitiría en un especial, en horario estelar, con todos los documentos verificados, pero necesitaba tiempo. 3 días, le dije. No más. Ella asintió. 3 días. El mismo día en que íbamos a firmar los derechos para la emisión del reportaje, recibí una llamada desde un número oculto. Hola, Inés. Mi corazón se detuvo. Gabriel. Su voz era apenas un susurro. Estoy vivo, pero no por mucho. Me siguieron. Me golpearon. Se llevaron todo, pero no encontraron la copia. Gracias por sacarla de aquí. ¿Dónde estás? En un hospital. No digas mi nombre. No confíes en nadie. Voy a sacarte de ahí. No. Ya es tarde. Solo quería decirte que hiciste bien. Que tu hija estaría orgullosa. No hables como si esto terminara aquí. No va a terminar hasta que todos caigan. Te van a buscar. Que vengan. Inés, ¿sí? Hay algo más que no te dije. Algo sobre Marcos, sobre su madre. ¿Qué cosa? Él no la mató. ¿Entonces? Ella sobrevivió a la caída, pero nunca despertó. Está viva, en coma, en una clínica privada, desde hace 15 años. ¿Qué? Marcos la tiene escondida y le paga al hospital para que nadie sepa. ¿Dónde está? En Toledo, Clínica Santa Beatriz. Planta 4. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque ella es la clave. ¿Clave de qué? De todo. Y colgó. Me quedé ahí, mirando el teléfono, con la sensación de que acababa de abrir una puerta muy, muy antigua. Mi hija murió. Gabriel casi muere. Pero la madre de Marcos seguía viva. Y ella podría tener la última palabra. Nunca había estado en Toledo. Pero el nombre Clínica Santa Beatriz me golpeaba con una fuerza que no podía explicar. Sonaba familiar, como algo que había escuchado en susurros, como uno de esos lugares a los que nunca se va por elección. Conduje durante la madrugada. No quería arriesgarme a que alguien me siguiera. Eva se quedó en Madrid, preparando todo para el especial televisivo. La emisión sería en menos de 48 horas. Yo solo tenía una misión: encontrar a la madre de Marcos y hablar con ella. Si es que aún podía hablar. La clínica estaba en la parte alta de la ciudad. Vieja por fuera, moderna por dentro. Todo en ella olía a desinfección y secretos. En recepción me recibió una enfermera rubia, amable pero rígida. ¿A quién viene a visitar? A una paciente. Se llama Elena Ortega. Está en coma. La enfermera frunció el ceño. ¿Es usted familiar directo? Soy su nuera. Guardó silencio por un segundo. Luego revisó su pantalla. Ella no recibe visitas desde hace años, pero no hay restricción explícita. Pase por aquí. Me guió por un pasillo interminable hasta un ascensor antiguo que crujía al cerrarse. Subimos al 4º piso. Al final del pasillo, una puerta blanca. Aquí es. ¿Desea que la acompañe? Prefiero entrar sola. La enfermera se fue y yo me quedé frente a esa puerta, con la mano temblando sobre el pomo. La abrí. La habitación era pequeña, sin ventanas, iluminada solo por una lámpara de pared. Y allí estaba ella, Elena Ortega, la mujer que, según todos, había muerto. Pero no, estaba viva. Su cuerpo delgado, frágil, cubierto por una sábana blanca. Una máquina respiratoria al lado, monitores. Y su rostro. Era idéntico al de Marcos. Me acerqué. Su piel era de porcelana. Los párpados cerrados, pero no apretados. Parecía dormida, como si pudiera despertar en cualquier momento. Me senté a su lado. Le tomé la mano. Estaba tibia. Soy Inés, la esposa de tu hijo.
susurré. La madre de Clara. No se movió. Quiero que sepas que estoy aquí porque nadie más quiso ver lo que tú viste, porque Marcos destruyó vidas. La mía, la de nuestra hija, y muchas más. Un pitido suave llenaba la sala. El ritmo constante de una vida suspendida. Yo sé que tú sabías, que viste algo, que por eso terminaste así. Y necesito que me ayudes. Me incliné hacia su oído. Si puedes oírme, mueve un dedo. Esperé. Nada. Elena, si tú no hablas, él va a seguir. No tengo más tiempo. Si puedes hacer algo, hazlo ahora. Y entonces, sucedió. El dedo meñique de su mano derecha se movió. Una vez. Lentamente. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, susurré. Gracias por no rendirte. Salí de la habitación como si flotara, pero al cerrar la puerta, vi algo. Un hombre parado al fondo del pasillo, de traje negro, alto, con gafas oscuras. No se movió, no hablaba, solo me observaba. Empecé a caminar. Él no se inmutó. Pasé por su lado, fingiendo calma, pero mi corazón estaba desbocado. Bajé las escaleras en vez del ascensor. Salí por la puerta trasera. Me metí en el coche y arranqué sin mirar atrás. Sabía lo que había visto. Ellos la estaban vigilando. Y ahora, también me vigilaban a mí. Regresé a Madrid justo cuando amanecía. Eva me esperaba con café y ojeras. ¿Y bien? Está viva, me oyó. Respondió. ¿Qué hacemos ahora? Protegerla. ¿Cómo? Publicando todo, y rápido. Eva encendió el portátil. Las imágenes de las carpetas. Los vídeos, los documentos. Todo estaba preparado. La emisión sería en 24 horas. ¿Y si nos bloquean? Tenemos copias en 20 plataformas. Si caen una, suben otra. No podrán callarlo. Justo en ese momento, mi móvil sonó. Número desconocido. ¿Sí? Inés. Era la voz que menos esperaba. ¿Jiménez? Estoy en peligro. Me están buscando. Quiero entregarme. Quiero contar la verdad. Toda. ¿Dónde estás? En un hostal, cerca de Atocha. Pero tengo que darte algo. Algo que guardé antes de que todo explotara. Voy para allá. Inés. ¿Sí? No vengas sola. Y colgó. Algo en su voz me dijo que lo que iba a entregarme podría cambiar todo. Incluso más que las pruebas que ya tenía. Atocha siempre ha tenido ese aire caótico, entre turistas confundidos y madrileños con prisa. Pero aquella noche no vi a nadie. El hostal estaba en una calle lateral, discreto, con una fachada envejecida y sin cartel luminoso. Subí las escaleras con el corazón golpeando como un tambor. Toc, toc, toc. Al llegar al segundo piso, una puerta entreabierta. ¿Jiménez? Llamé en voz baja. Ella apareció de detrás de la puerta, ojerosa, con el rostro demacrado y la voz quebrada. Entra rápido. Cerró tras de mí, con cerrojos que chillaban. El cuarto olía a humedad y miedo. En la mesa, una bolsa de tela. Sobre la cama, una Biblia desgastada. Y ella, moviéndose con pasos cortos, temblorosos. ¿Qué pasó contigo?, pregunté. No dormí desde que salió el vídeo de Marcos. Me llaman. Me persiguen. Rompieron la ventana de la habitación anterior. Sé que van a matarme. ¿Por qué ahora? ¿Por qué entregarte? Porque ya no puedo con esto. Y porque Clara, ella era distinta. Su voz se quebró. Yo la veía reír, dibujar. Me contaba historias. Me pedía que la adoptara, que la salvara. Me decía que no quería ir a casa, que su papá hacía juegos raros. Y yo no la salvé. Le apreté la mano, no por consuelo, sino para mantenerla en pie. ¿Qué tienes para mí? Ella abrió la bolsa. Sacó un cuaderno. Era de Clara, pero no el que ya habíamos visto. Este era diferente. Estaba lleno de dibujos en rojo y negro, casas con barrotes, personas sin rostros, y frases. Muchas frases. ¿Lo dibujó ella? Sí. Me lo dio 2 días antes de morir. Me dijo: si me pasa algo, enséñale esto a mamá. Abrí una página al azar. Un dibujo de Marcos. Lo reconocí por el reloj. Clara lo había dibujado con una serpiente en la boca. Y bajo el dibujo, la frase: papá dice que si hablo, la mamá va a caer por la ventana también. Se me cerró la garganta.
¿Y esto lo tenías guardado? Lo escondí. No podía más. Pero ahora te pertenece. Ella quería que tú lo vieras. Me llevé el cuaderno al pecho. Por primera vez en semanas. Lloré. De verdad. No de rabia, no de impotencia. Lloré por mi hija, por su miedo, por su valentía, por cada trazo que dejó como rastro. Mañana esto se verá en televisión. Todo. No hay vuelta atrás. Jiménez asintió. Me entrego contigo. Que me juzguen. Pero quiero hablar. En vivo. Sin cortes. La miré. ¿Estás segura? Sí. Marcos ya me destruyó. Pero no me va a callar más. Esa noche no dormí. Preparé todo. Ropa. Documentos. Contacté con Teresa, la periodista. ¿Estás lista para el directo? Sí. Y no vengo sola. La señorita Jiménez quiere hablar. ¿Estás de broma? No. Tiene pruebas. Y va para hablar. Pero quiero que nos protejan. Seguridad real. Guardias. Protección policial. Está hecho. La cadena cubrirá todo. Tenemos un estudio sellado y protección legal. A las 9 de la noche salimos al aire. Colgué. A las 8:30 estábamos en el plató. Luces, cámaras, técnicos con auriculares y un silencio tenso. Jiménez no soltaba mi mano. Teresa nos miró con seriedad. Una vez que comience no habrá pausas, ni cortes. ¿Preparadas? Más que nunca, respondí. La cuenta regresiva comenzó. 10, 9, 8. En la pantalla el país entero observaba. Buenas noches, España. Esta noche lo que verán no es una historia. Es una confesión, un juicio moral y un grito de justicia. Teresa nos dio la palabra. Comencé yo. Conté todo, desde el día que Clara murió, desde el dolor, desde la mentira, desde la reencarnación. No usé la palabra literalmente, pero hablé de cómo algo me hizo revivir esa tragedia y no descansar hasta descubrir la verdad. Luego habló Jiménez. Contó con voz firme cómo Marcos la usó, la amenazó, la chantajeó con la enfermedad de su hermana. Yo no fui cómplice por maldad, fui por miedo, pero el miedo ya no me controla. Hoy, lo único que quiero es que Clara descanse en paz. Y luego vino el golpe final. Teresa presentó los documentos, las grabaciones, el vídeo en el que Marcos confesaba, las pruebas médicas, las listas, los dibujos, los nombres, todo. 45 minutos después, el país estaba en shock. La policía recibió más de 500 llamadas en una hora. Cadenas internacionales replicaban la transmisión. Las redes sociales colapsaron. Y Marcos desapareció. Esa misma noche, se emitió una orden de captura internacional. Regresé a casa sintiendo algo nuevo. No paz, pero algo cercano. Eva me esperaba con una botella de vino y un abrazo. Lo lograste, susurró. Lo logramos, pero justo cuando creía que todo había terminado, mi móvil vibró con una notificación. Un mensaje sin remitente. Solo una frase. La madre despertó. Me quedé de pie. Elena Ortega había despertado del coma. Y con ella, la verdad final. Cuando vi el mensaje, no lo creí al principio. La madre despertó. Volví a leerlo 10 veces. Pensé que era una broma, una trampa, una manera más de hundirme en el delirio de esta guerra. Pero no. Al día siguiente, recibí una llamada oficial desde la Clínica Santa Beatriz. ¿Señora Inés Ramírez? Sí. Llamamos para informarle que la señora Elena Ortega ha salido del coma. No habla aún, pero responde a estímulos. Está estable. Colgué en silencio. No lloré, no grité, solo respiré. La madre de Marcos, la mujer que todos creían muerta, volvía justo cuando el hijo huía del país, su nombre ensuciado, su red derrumbada. Y ahora, ella podía hablar. La volví a ver 2 días después. Esta vez, acompañada de Teresa y 2 policías. Elena estaba más despierta. Sus ojos abiertos, vidriosos. Me reconoció al instante. Intentó sonreír, pero su rostro apenas se movió. Aún no podía hablar, pero podía escribir. Le colocaron una libreta sobre las piernas. Su mano temblorosa garabateó una palabra. Lo vi. Los policías se acercaron. ¿Qué vio, señora Ortega? Trazó otra palabra. Niñas. Tragué saliva. ¿Dónde? En casa.
en el sótano. Una enfermera limpió la lágrima que bajaba por su mejilla. Elena estaba recordando. Estaba volviendo. Escribió más. Marcos, las traía. Decía que era su club. Que yo no hablara. Una noche, le dije que era un monstruo. Me empujó. Escaleras. Oscuridad. Esa fue la última línea que escribió antes de quedarse dormida, agotada. Pero era suficiente. Los policías salieron de inmediato. Con eso y las pruebas emitidas en televisión, consiguieron una orden para revisar la antigua casa de los Ortega. Lo que encontraron allí heló la sangre del país. Un sótano oculto, sellado detrás de una estantería. Colchones sucios. Cámaras escondidas. Juguetes antiguos. Cintas. Restos de ADN. Marcos había comenzado su infierno mucho antes de conocerme. Su madre fue la primera testigo, y casi su primera víctima. El caso explotó, se convirtió en una red internacional, arrestos en 3 países, padres, docentes, funcionarios, todos implicados, y Marcos fue capturado en Argentina, intentando cruzar la frontera con documentos falsos. Yo estuve presente en el juicio. Me senté en primera fila, no para mirarlo, sino para mirar al jurado, a los testigos, a cada persona que alguna vez dudó de mí. Marcos llegó con el rostro demacrado, las esposas brillando bajo las luces. No me miró. No dijo una palabra. La sentencia fue clara. Cadena perpetua. Sin posibilidad de reducción. Por abuso, homicidio encubierto, asociación ilícita y crímenes contra menores. La sala aplaudió. Algunos lloraron. Yo no. Me levanté. Salí caminando sin mirar atrás. Hoy han pasado 2 años. Vivo en Asturias, lejos del ruido, en una casa pequeña, con vistas al mar. Las olas me recuerdan que todo sigue, incluso cuando creemos que no. Eva viene a menudo. Trabaja conmigo en una fundación que creamos juntas. Fundación Clara, voz para los que no pueden gritar. Ayudamos a madres, a niños, a sobrevivientes. Les damos abogados, terapia, protección. Jiménez también trabaja con nosotras. Cumplió condena reducida por colaboración y confesión completa. Hoy da charlas. Enseña a otras educadoras a detectar señales. Se convirtió en la que debió ser desde el principio. Gabriel no sobrevivió. Lo encontraron muerto en un callejón. Oficialmente, un robo violento. Extraoficialmente, todos sabemos lo que fue. En su honor, su hija lleva su nombre como segundo. Tiene 8 años, y a veces me llama tía Inés. Elena Ortega sigue viva. Vive en un centro especial. No habla mucho, pero pinta. Y sus cuadros son como cartas. Cartas que nadie le permitió escribir. Teresa ganó un premio nacional por la investigación, pero siempre dice que el verdadero premio fue verme sentarme con la cabeza en alto el día del juicio. Mis padres nunca volvieron, pero visito sus tumbas cada año. Les dejo una carta y una flor. Y Clara, bueno, Clara vive aquí, en cada niña que salvamos, en cada madre que levanta la voz, en cada vez que una verdad se impone a una mentira. A veces sueño con ella. En esos sueños no se lanza por la ventana. Corre por un campo de trigo, riendo, con un vestido blanco. Me mira, me extiende la mano y me dice: «Mamá, ya está bien». Y yo, por fin, le creo.